Listo. Cualquier cosa me avisan, en todo caso, si se corta o lo que sea. Bien, el taller de hoy es muy sencillo. Vamos a aprender estrategias en debate. Es un taller que ha sido extremadamente inspirado en el trabajo de Ryan Lafferty, que es un debatiente extremadamente bueno en el circuito anglo, literalmente campeón mundial en el año 2025 en Panamá. Y se les recomiendo, o sea, ver como su contenido. Ahí les paso el PPT. Literalmente tiene 9 semanas de contenido de debate. Y además que tiene videazos, talleres muy buenos dentro de su canal de YouTube. Eh, Como ahora tecnología avanzada, o sea, literalmente pueden traducir todo con la IA, y creo que eso hace que la experiencia del debate sea muchísimo más fácil. ¿Qué vamos a ver dentro de este taller? Vamos a ver las siguientes cosas. Lo primero que vamos a ver es cómo preparar para una moción, y para esto hay que entender que las mociones son sobre comparativas. La segunda es sobre herramientas para comparar. Aquí tenemos el machine, el análisis comparativo y el principio de caritatividad. Lo tercero que tenemos es sobre cómo tenemos prep times efectivos o cómo podemos tomar mejores notas, ¿no? Esto es fundamental para mociones en pronto, también lo pueden aplicar para mociones preparadas, ¿no? También como ciertos tips del circuito universitario, porque si no lo saben, el circuito universitario, todas las mociones son impromptu y tan solo tienen 15 minutos de preparación. Por lo tanto, es extremadamente recomendable ciertos tips de circuito universitario que creo que pueden ser aplicados dentro del circuito escolar. Lo cuarto es sobre ciertas herramientas de producción, como por ejemplo el anunciar qué van a hacer al principio de su discurso o anunciar cuál es el camino a la victoria. Eso es como ciertos fraseos para que el juez tenga en claro como qué van a hacer o cómo esta pieza de argumentación afecta dentro del debate, ¿no? Y lo quinto es como ciertos ejercicios con casos de estudio. ¿Cómo preparamos para una moción? Aquí es muy interesante porque existen varias maneras para preparar una moción. La manera en cómo yo lo hago usualmente es a través de reconocer cuál es el camino a la victoria, ¿no? Pensar, por ejemplo, en cómo gano este debate desde la Cámara de Proposición o desde la Cámara de Oposición. Para esto también lo que suelo hacer es pensar como en qué clash es más fácil ganar desde mi lado y ponderar ese clash. Para los que no saben, ponderar es explicar por qué este clash particular es lo más importante dentro de la ronda, ¿no? Otros métodos pueden ser como básicamente tratar de tener este panorama completo sobre cómo se ve el debate. Es decir, replicar ambos mundos de manera clara, con ejemplos concisos, y ver qué cambia dentro de cada mundo, ¿no? Y compararlos analíticamente y a través de ese ejercicio comparativo explicar por qué ese cambio es algo positivo, es algo negativo. Y aparte de eso hay bastantes métodos como el análisis de actores o ver como o análisis macro, análisis micro, pero en general todos tienen un común denominador que es el análisis comparativo. Y a lo que quiero llegar acá es que no hay ningún argumento en el vacío. Todo argumento tiene que ser explícitamente comparado dentro del debate. Y para eso vamos a entender cuáles son las herramientas para comparar, ¿no? Aquí a veces es complicado entender o reconocer cuál es la comparativa dentro de este debate. Y creo que es muy importante saber cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo se compara los debates? Yo creo que mucho se debe a tener más experiencia en debate, y esto usualmente hace que el proceso de comparar sea muchísimo más fácil, reconocer cuáles son los puntos de choque principales, porque si notan, muchos debates se parecen mucho en la generalidad, tan solo cambian ciertas cosas con sus particularidades, ¿no? Como en vez de analizarlo en un país, lo analizan en otro. Usualmente son como las mismas cosas, ¿no? Como seguridad contra libertad, entre otras cosas. Pero para hacerles el trabajo más fácil, he traído como dos estrategias que me suelen servir bastante. La primera estrategia es el visualizar cómo se desarrollarán los argumentos en la ronda, ¿no? En palabras simples, es tan solo tratar de predecir cómo se desarrolla el debate. Para esto tenemos que pensar en, primero, cuáles son los argumentos más probables del otro equipo y los segundos, respuestas más probables a nuestros argumentos, ¿no? Luego de esto, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo podemos construir argumentos de una manera más estratégica e inteligente, ¿no? La pregunta que yo siempre hago para encontrar ese argumento es pensar, ¿qué argumento
es más fácil de probar y que le resta extremadamente una cantidad enorme de personas al equipo contrario. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de esta cámara prohibiría el consumo de drogas. Un equipo competente por prohibición probaría por qué las drogas son malas, porque atenta con la salud de las personas. Aquí muchos equipos de Oppo se imponen una carga que es muy poco intuitiva, que es las drogas son, tratar de probar que las drogas son buenas. Esto no es un buen argumento, primero porque tiene una carga de pruebas sumamente grande, ¿no? Es muy difícil probar que las drogas son buenas. Por lo segundo es que no es estratégico, porque lo que pasa en el debate cuando sucede este proceso de equipo de prop da beneficios, equipo de Oppo da perjuicios, es que es poco claro para el juez qué me debería importar más, ¿no? Por lo que un argumento que es muchísimo más conciso en Oppo es explicar lo siguiente. La prohibición del consumo de drogas genera mercados negros donde la regulación es escasa. Cuando se legaliza el consumo de drogas, el Estado puede regular la producción y el consumo, evitando muchísimo más muertes. Esto lo que hace es ser muchísimo más compartido, porque reconoce lo que quiere PROP, ¿no? PROP quiere salvaguardar la mayor cantidad de vidas. Oppo lo que hace acá inteligentemente es probar por qué cuando no se legaliza existen más muertes porque las personas consumen drogas de manera muchísimo menos sanitizadas, yo que sé, drogas que no han tenido el proceso. Disculpa. Ah, voy a tomarlo como si fuese como, o sea, que fue involuntario, ¿no? Ya, lo que hace el equipo pues, estratégicamente acá es entender cuál es la métrica que está jugando Prop y ganarle en esa métrica, probando porque de su lado de la cámara, o es decir, en el lado de Oppo, mueren menos personas porque el consumo es más regulado, ¿no? La segunda estrategia, que me parece muy buena también, no sé si están viendo la parte superior, parece que esto está tapando. Ya. Si quieren hacer preguntas, o sea, normal, hagan preguntas, o sea, pero preferentemente por mensaje de voz porque no puedo ver el chat, me parece. La segunda estrategia es entender qué métricas vas a usar para ponderar los argumentos. Después vamos a hacer en sesiones posteriores un taller más profundo sobre ponderaciones, pero lo que quiero que se queden acá es que las ponderaciones es simplemente explicar por qué mi argumento es lo más importante dentro de esta ronda, ¿no? Explicar por qué esto es muchísimo más importante. Y esto es algo que muchos debatientes escolares no hacen, y es explicar por qué sus argumentos importan. Porque los argumentos, como ya venimos viendo antes, no se desarrollan en el vacío. Los argumentos tienen que ser directamente comparados, y eso es a través de la ponderación. Entonces, si nos damos cuenta, cada argumento en la ronda tiene un tipo, ¿no? Algunos argumentos son de gran escala, es decir, afectan a muchas personas. O hay ciertos argumentos que tienen un grado alto de certeza, entre otros. ¿Por qué eso importa? Eso importa porque literalmente no podemos ganar todas las comparativas. Y creo que la analogía que puede servirnos bastante acá es pensar debate y los puntos de choque como vasitos que podemos llenar. Ningún equipo puede llenar todos los vasitos, porque el problema es que en debate tú siempre haces concesiones, ¿no? El equipo de prop siempre va a tener algo que el equipo de Oppo no tiene. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer qué vasitos son más fáciles de llenar y explicar por qué ese vasito que hemos llenado es lo más importante en la ronda. Eso es usualmente la estrategia que quiero que se quede, ¿no? Entonces, eh, en simples palabras, reconozcan qué es lo más fácil de probar y expliquen por qué lo que acaban de probar es lo más importante. Hacemos un ejemplo. La moción de esta Cámara prohibiría los debates presidenciales televisados. Aquí hay dos argumentos para pro. El argumento uno es explicar por qué los debates presidenciales amplifican la polarización y refuerzan los propios sesgos. El argumento dos es sobre por qué esto debería ser prohibido, porque cambia las opiniones de los votantes indecisos en direcciones muchísimo más malas y perjudiciales, no sé, capaz por la retórica que hacen las personas que están realizando este tipo de debates, ¿no? Si se dan cuenta,
cada argumento apunta a un punto distinto. El primer argumento es usualmente muchísimo más certero, pero en cambio el argumento 2 afecta a más personas. Entonces, la manera en cómo podemos ponderar el argumento uno, yo creo que es muy sencillo y no tiene que ser una explicación tan sofisticada, ¿saben? Puede ser una explicación simple, que es usualmente más retórica. La manera en cómo yo lo haría es la siguiente manera. Diría, panel, lo más importante en este debate es la certeza, porque nota, el argumento 2 depende de que realmente ocurra. Yo no creo que las personas que están indecisas estén metidas en la política. Probablemente son personas que en principio están alejadas de la política y por tanto es poco probable que terminen consumiendo el contenido como debates presidenciales. Por tanto, el daño que explicita este argumento no nos debe importar. Lo que sí nos debe importar es el nivel de certeza sobre cómo las personas van a reforzar sus sesgos al momento de votar. Eso es importante porque restringe la capacidad de las personas de tener libertad, porque tan solo se quedan con sus propios sesgos. Es una explicación muy simple que lo que hace en la ronda es explicar por qué la certeza nos debe importar, ¿no? Después vamos a enfatizar en cómo hacemos todo esto. Pero una pregunta acá, no sé si estoy avanzando eh, extremadamente rápido. Prendan su micro. Aló. Nadie está vivo. Pero hablen, chicos. Yo no estoy viendo el chat. Está bien, está bien. No se preocupe. Ya, continuemos. La segunda herramienta, o bueno, creo que es la, creo que es la primera herramienta. La herramienta del wash. Aquí podemos entenderlo a partir de un ejemplo, ¿no? Pónganse la emoción de esta cámara se opone a la prohibición de las tareas. Aquí lo que puede hacer Prop es explicar por qué las tareas son buenas para el rendimiento académico y por tanto no deben ser prohibidas. Aquí Oppo también podría explicar lo mismo, pero inverso, ¿no? Explicar por qué las tareas son malas para el rendimiento académico. No sé, capaz porque la carga es mayor, y tanto, por tanto los niños no duermen bien, etcétera. Este es un escenario muy importante dentro del debate. Y creo que muchos de los debatientes hemos estado en este escenario, ¿no? Donde el equipo de Pro da beneficios, el equipo de Oppo da perjuicios. Y es poco claro quién gana dentro de la ronda. No es explícito qué me debe importar más o qué me debe importar menos, porque el grado de cambio dentro de la ronda es muy, pero muy marginal. Y este escenario es conocido como el wash, ¿no? El wash es un escenario donde ambos argumentos están neutralizados porque no existe un grado significativo de cambio. Por ejemplo, en este caso, no existe un cambio significativo en el rendimiento académico si ambos equipos prueban porque esto se da de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos ganar cuando existe un wash? Y creo que lo más importante es entender dónde sí existe un cambio significativo dentro de la ronda. Lo que puede hacer estratégicamente Oppo es explicar por qué las tareas representan un costo de oportunidad. Y esto hace que el wash se rompa, ¿no? Porque no se trata tan solo de rendimiento académico, sino se trata del costo de oportunidad que generan las tareas. Por tanto, lo que hace estratégicamente Oppo es entender dónde sí hay un cambio significativo dentro del debate y explicar por qué ese cambio es como algo que es diferenciador dentro de este debate, es algo que me debería importar, ¿no? Porque es que rompe el wash, hace que el juez diga, el equipo de Oppo me está dando algo que es muy interesante, algo que es muy importante, que el equipo de prop simplemente no hace. Y eso hace que yo como juez diga, el equipo de Oppo gana, porque rompió el wash. Pasemos con un caso de estudio muy sencillo. Esta cámara lamenta la priorización de la medicina moderna, de la longevidad sobre la calidad de vida. Por ejemplo, extender la esperanza de vida versus cuidados paliativos. Aquí lo que puede hacer PROP es explicar por qué el paciente promedio tiene preferencias por la calidad de vida, incluso a expensas de la longevidad.
Por ejemplo, ingresar a cuidados paliativos en lugar de someterse a quimioterapia, ¿no? Aquí OPO también podría hacer lo mismo, ¿no? Puede decir, el paciente promedio tiene una preferencia por la longevidad, incluso a expensas de la vida, por ejemplo, soportar una batalla de años contra el cáncer. Aquí hay un problema muy, pero muy grande. ¿Realmente tenemos certeza sobre qué realmente quiere el paciente promedio? Y yo creo que eso es muy difícil de caracterizar o es muy difícil de entender porque el paciente promedio es muy variable, ¿no? Entonces, la solución muy sencilla cuando ocurren estos escenarios de wash, porque no es claro, ningún equipo tiene certeza sobre qué realmente es lo preferible, es ganar desde otro ángulo, ¿no? Y no quedarse ahí tratando de probar mejor que el otro equipo qué es lo que quiere el paciente promedio, porque no creo que esa sea la estrategia correcta. Entonces, ningún equipo sabe si la mayoría de los pacientes prefieren la longevidad o la calidad de su vida. Es muy difícil ganar porque es muy incierto y muy poco claro y difícil de saber con un grado alto de precisión. Pero obviamente hay otros argumentos que son muchísimo más persuasivos, ¿no? Porque o son más certeros o básicamente llegan a un beneficio o un perjuicio desde otro ángulo, lo cual hace que sea muy persuasivo para el juez. Y aquí tengo como un speech de cómo Oppo puede ganar rompiendo el wash y ganando desde otro ángulo, ¿no? Entonces, dice, juez, ningún equipo puede saber con un alto grado de certeza cuál de estas dos opciones, longevidad o calidad de vida, preferirá el paciente promedio. Aquí lo que hace estratégicamente Oppo es reconocer que existe un wash. Es poco claro qué es lo que me debe importar, le debe importar al paciente promedio. Lo que hace es decir, esto no importa en primer lugar. Y después lo que hace es explicar dónde sí importa el debate, diciendo algo como, pero desde OPPO probaremos que cuando las instituciones médicas se enfocan en extender la vida de las personas, en lugar de simplemente mejorarlas, desarrollamos una mejor comprensión de cómo combatir la enfermedad subyacente, lo que significa que en el futuro podemos evitar que las personas se enfermen terminalmente desde un principio. Así que no importa si más pacientes prefieren los tratamientos de calidad de vida a las de longevidad o viceversa, ya que a largo plazo ganamos con nuestro argumento sobre la investigación académica, que es un argumento muchísimo menos incierto y muchísimo menos marginal. Esto lo que hace es decirle al juez, en simples palabras, eh, lo que prefiere el paciente promedio no me importa, es un wash. Lo que sí importa es esta otra cosa, lo cual hace que sea muy estratégico y muy persuasivo. No sé qué les parece, ¿no? A mí me parece muy persuasivo cuando hacen eso, cuando reconocen qué es lo que no importa y dicen como, este otro lado sí importa y centran el debate en ese lado. La segunda herramienta que vamos a aprender acá es el análisis comparativo. Y esto parte de lo anterior, ¿no? De que el debate no ocurre en el vacío, sino dentro de una comparación. Usualmente el mundo de proposición contra el mundo de oposición. Aquí quiero que se hagan las siguientes preguntas, ¿no? Se pregunten como cuál es la alternativa dentro del debate o cómo se ven ambos mundos, haciendo énfasis en cómo se ven ambos mundos con graficaciones explícitas de cómo se ve el mundo en la materialidad, ejemplos concretos. No quiero que se queden solo en el abstracto. Cuando vayan a defender algo, piensen y grafiquen realmente qué están defendiendo, porque el peor error de un debatiente es defender algo que ni siquiera saben qué es, ¿no? Entonces, si se les complica muchas veces eso, es muy, pero muy recomendable que investiguen sobre el mundo. Aquí la meta, que quiero que se quede con el análisis comparativo, es tratar de integrar dentro de los argumentos factores comparativos, ¿no? Razones como por qué este escenario es mejor que la alternativa o por qué eso no ocurre en nuestro lado. Por ejemplo, la moción, esta Cámara prohibiría los acuerdos extrajudiciales por discriminación y acoso laboral. Y aquí, acuerdos extrajudiciales, quiero hacer énfasis acá porque capaz es poco claro. Cuando tú consigues un trabajo, usualmente tienes que firmar un contrato, ¿no? Si es como un trabajo formal. Y usualmente dentro de estos requisitos es que cuando exista un problema dentro de la empresa,
lo que tienes que hacer es solucionar el problema no en la vía judicial, no, no yendo a juicio, sino como yendo a básicamente el arbitraje, ¿no? La gente de derecho pues sabrá más de ese tema, pero entonces lo que quiero que se queden es que usualmente no se va a la vía legal, no, a la vía judicial más que nada, ¿no? O sea, como ir a la corte, etcétera. Entonces, el prohibir esto es decir que este requisito no se puede hacer. O sea, las empresas no pueden prohibirle a las personas el ir a un juicio y denunciar a su jefe, etcétera. Entonces, lo que PROP puede decir es, los acuerdos extrajudiciales son malos porque las víctimas guardan silencio y no pueden hablar en contra de jefes abusivos o políticas corporativas. Eso causa daño a las personas en el futuro cuando están sujetas al mismo tipo de trato. Entonces, en tanto los acuerdos extrajudiciales, al existir, obligan a los trabajadores a solucionar sus problemas en las vías no judiciales. Eso genera que cuando sufran problemas como discriminación, acoso laboral, no puedan denunciarlos en la vía judicial. El problema con ese argumento es que no responde a por qué eso no ocurre en nuestro lado. Si notan, en amarillo señalan un daño, pero no explican por qué ese daño no ocurre a su lado. Por tanto, este argumento es muy malo, porque no es comparativo. Ahora, veamos un argumento que sí es comparativo. Los acuerdos extrajudiciales son malos porque las víctimas guardan silencio y no pueden hablar en contra de jefes abusivos o políticas corporativas. Aquí es lo mismo. Esto causa daño a las personas en el futuro cuando están sujetos al mismo tipo de trato. Es el mismo argumento de antes. Pero acá, en amarillo, lo que hace el equipo de PROB de manera muy estratégica es explicar cómo se ve la comparativa y dar razones de por qué eso no ocurre de su lado. Lo que dicen es, de nuestro lado las víctimas son capaces y es probable que hablen, ya que sienten el deber de proteger a otras personas. Aquí lo que hace es darte una razón de por qué este daño no ocurre en nuestro lado. Y aquí quiero hacer hincapié con esta otra cosa que me parece muy importante, que es, incluso si lo que hace es asumir el peor de los escenarios. ¿Qué pasa si no decide hablar por las personas? Entonces, esto para el juez es muy persuasivo porque asume el peor escenario que tienen y explican por qué igualmente ganan el debate. De la manera en la que, en este caso, pues dicen, incluso si no lo hacen, pueden formar parte de demandas colectivas o compartir sus historias a través de mecanismos como las redes sociales. Asume el peor escenario y, e incluso ahí termina ganando el debate porque explica por qué existe un cambio dentro de este daño, por qué el daño se mitiga o el daño se hace menos intenso. Esto es un muy buen argumento porque integra factores comparativos, ¿no? Da respuesta a por qué nuestro lado es mejor. Quiero que hagan esto de manera muy recurrente dentro del debate, dentro de sus discursos, etcétera. Pero luego vamos a verlo esto con más detalle cuando pasemos con las sesiones de prácticas, hagamos un preps en conjunto, etcétera. Este es un muy buen argumento porque integra factores comparativos. Y curiosamente, este suele ser una estrategia particularmente buena, emociones sesgadas o que nos podrían parecer como desequilibradas o que ven la emoción y ven como que les toca prob y ven la emoción y dicen como, no, ya fue porque es una emoción difícil, como, ¿cómo vamos a defender eso y demás? Cuando entienden la comparativa, esto es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, caso de estudio uno. Esta cámara lamenta la glorificación del trabajo duro. ¿Qué se les ocurre cuando son prop y ven esta moción de acá? ¿Qué tienen que defender ustedes como prop si quieren participar? Aló, ya Camila, ¿qué se te ocurre de este prop? ¿Qué defiendes de este prop? No estamos en contra del trabajo duro, sino en una glorificación un poco excesiva, se puede decir. Exacto. Usualmente algunos equipos de prop
piensan, ala, tengo que defender la pereza. ¿Cómo voy a defender eso, no? Y eso no es entender la comparativa. Lo que debería ser un prop estratégico es preguntarse, ¿cuál es la comparativa? Y esto significa pensar en qué narrativas habrían surgido o emergido si no hubiéramos glorificado el trabajo duro. ¿Qué otra cosa habríamos glorificado en su lugar? Entonces la comparativa no es glorificar la pereza. Y aquí un equipo estratégico de prop empezaría su discurso diciendo, la gente seguiría trabajando por la existencia de otras narrativas como el capitalismo. Lo que cambia es que ahora reconocerían y enfatizarían el valor del descanso. Entonces, lo que hace estratégicamente Prop es decir, mira, el trabajo no cambia, la gente igual va a seguir trabajando porque usualmente es la manera en cómo sobrevive, ¿no? Eso no cambia dentro de este debate. Lo que sí cambia es cómo perciben el trabajo. Ya no es como el trabajo duro es algo que es respetable, etcétera, sino que también revalorizan el valor del descanso. Entonces, la pregunta que hace este equipo de Prop es pensar qué cambia y qué no cambia dentro de este debate, para no defender algo que es poco estratégico como, no sé, defender la pereza, no sé, un equipo de props se para y dice, la pereza es buena porque las personas están cansadas, etcétera. El equipo de Oppo va a decir, no, pero ¿qué pasa con la economía? Las personas no trabajan, etcétera. El equipo de prop, pues obviamente va a ser destrozado por un buen equipo de Oppo porque no defendió lo que era estratégico, ¿no? Caso estudio 2. Esta cámara legalizaría todas las drogas. Y aquí, ¿qué se les ocurre en prop? O sea, que el Estado diga, chicos, pueden consumir todas las drogas posibles, como, etcétera, como toda la gente se vuelve adicta, etcétera. Yo creo que esa es como nuestra primera intuición. Es como, ¿cómo vas a defender esto? Es muy difícil, como las drogas son malas, etcétera. Entonces, eh, en vez de quedarse en ese escenario tan, pero tan nihilista y tan pesimista, lo que debemos que hacer es pensar de manera estratégica, ¿no? O sea, usualmente las mociones sí son balanceadas, las mociones son previamente aprobadas por un equipo de adjudicación que se pone a discutir sobre si las mociones son balanceadas o no balanceadas, entonces no se queden con la idea de esta moción es indebatible, porque usualmente no lo es. Siempre hay un balance entre las emociones, en torneos buenos, en emociones buenas. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos en primer lugar es, ¿cuál es la alternativa, no? O sea, el status quo, ¿cuál es el status quo en este debate? Porque para Prop defiende un mundo donde todas las drogas son legales. Oppo probablemente tan solo defiende el status quo, ¿no? Donde las drogas siguen siendo ilegales en muchos lugares. ¿Es realmente cierto que criminalizar las drogas simplemente las elimina de la sociedad? ¿O es más probable que, que la compartida real sea entre drogas legalmente reguladas y drogas ilegales del mercado negro? Entonces, cuando Prop reconoce que la comparativa es sobre esto último y no como el Estado incentivando el consumo de drogas, que me parece un poco ilógico, es cuando tiene muchísima más ventaja contra el equipo de Oppo. Pasemos con el caso de estudio 3. Asumiendo que la tecnología existe, esta cámara apoya la inteligencia artificial que imita seres queridos, fallecidos en apariencia, personalidades y modales. Aquí, Prop se tiene que preguntar cuáles son las otras maneras con las cuales esas personas que han sufrido y que están sufriendo duelo pueden sobrellevar la pérdida, ¿no? ¿Cuáles son las otras alternativas que podrían recurrir? Porque Oppo probablemente vaya a decir, no, esto es extremadamente malo porque genera dependencia emocional, etcétera. Y creo que esa es una emoción que hicimos o que hice yo cuando estaba en el colegio, como quinto. Era una emoción similar para el SAN 2023, donde defendíamos una aplicación que veía y demás. Creo que algunos que estuvieron ese tiempo se acordarán de esa emoción. Pero el argumento de Oppo es típico, ¿no? Como esto genera dependencia emocional, esto es malo, etcétera. Entonces, la manera en cómo estratégicamente Pro puede ganar esta ronda es explicando por qué las otras alternativas son más malas y más dañinas, ¿no? Y esto lo que hace es muy estratégico, porque lo que dice es, en cierto grado, pues,
asume el caso de que puede generar dependencia emocional, etcétera. Asume ese caso, pero dice, no, pero esto es aún mejor que una persona, no sé, consumiendo drogas o consumiendo alcohol y haciendo que su vida sea aún peor, ¿no? Entonces, cuando reconoce que existen otras alternativas y entiende con más claridad la comparativa, es muchísimo más fácil defender las cosas. Y aquí quiero que se hagan otra pregunta, que es, ¿qué es lo que hace a un buen debatiente? ¿A alguien se le ocurre algo como qué hace que alguien sea extremadamente bueno en debate? Examinar bien la noción. Sí, puede ser, tiene sentido. ¿Alguien más? El convencimiento. También, o sea, la persuasión es algo importante. ¿Alguien tiene algo más? La convicción. La convicción, la manera en cómo lo dices, sí, tiene sentido. Pero hay otro factor que también los caracteriza bastante, y es que los buenos debatientes son extremadamente caritativos. ¿Y a qué me refiero con que sea caritativos? Es tener principios fuertes con reconocer que hay cosas que no se puede ganar dentro de la ronda y tener humildad con respecto al otro equipo, ¿no? Por ejemplo, es reconocer que tú vas a conceder ciertas cosas, ¿no? Dentro del debate. En vez de decir, como yo he visto y también como yo he hecho cuando yo era escolar, es decir, como, no, esto es falso porque tal cosa. Yo era primer orador, mi segundo orador decía lo mismo, como, no, esto es falso porque tal cosa, tal cosa. Y tercer orador dice lo mismo también, como, esto es falso porque tal cosa, tal cosa. Esto no es ser caritativo, porque no es tomar lo que dice el otro equipo con humildad, es tan solo decir como esto no tiene sentido ya. Eso no es un buen debate, porque primero no es justo o no es persuasivo, porque tan solo se queda en eso, no avanza un paso más. Entonces, la primera cosa que quiero que se queden es que tienen que adherirse al principio de la caridad cuando hagan refutaciones o cuando hagan argumentos, ¿no? En vez de tan solo decir como esto es falso porque tal cosa, es usualmente recomendable que integren cosas en las refutaciones como, incluso si eso es verdad, esto es peor porque tal cosa, tal cosa. Esto es ser caritativo porque eh, tienes humildad con el argumento contrario. Pero un hincapié acá es que no hagan concesiones por cosas que son como estrictamente ya inválidas, ¿no? Hagan concesiones cuando lo que dice la cámara contraria puede ser cierto o crean que el juez puede decir, oh, eso puede tener sentido. Entonces, tan solo realicen ese ejercicio de caritatividad cuando realmente vale la pena, ¿no? Porque es poco estratégico asumir cosas irrelevantes como, no sé, el equipo de Oppo trata de probar porque la luna está hecha de queso, una cosa así, una barbaridad así. No te vas a parar de ese prof diciendo, no, pero incluso si esto es así, tal cosa, porque pierdes tiempo, ¿no? Eso no es convencible en ningún sentido. La segunda cosa que quiero que se queden es que tengan muchos caminos a la victoria. Al menos uno donde asuman el mejor escenario de la otra cámara, ¿no? Por ejemplo, en esta moción de esta cámara se opone al uso de la tortura en la lucha contra el terrorismo. Un primer camino a la victoria, y como camino a la victoria me refiero a una manera en cómo podemos ganar este debate, es primero en principio, la tortura siempre es inmoral. Lo que hace esto es explicar por qué en todos los casos es inmoral que la tortura exista. Ese es un primer camino a la victoria. El segundo camino a la victoria es explicar las consecuencias, ¿no?, de la tortura, como la tortura es inefectiva y no genera consecuencias positivas. Y la tercera es decir algo como la tortura activamente fortalece el reclutamiento terrorista y desvía recursos en la lucha contra el terrorismo. Aquí tenemos tres caminos distintos a la victoria. Un buen equipo de prop probaría los tres caminos a la victoria porque es humilde con la cámara contraria y cree que la cámara contraria es competente haciendo su trabajo. Esto es muy persuasivo porque demuestras al juez que
tienes varios caminos a la victoria y a su vez eres caritativo, ¿no? Caritativo en el sentido de que tienes la humildad de interactuar con los argumentos de la cámara contraria y no tan solo quedarte con eso es falso, eso es falso, eso es falso. Y usualmente cuando yo veo equipos haciendo eso, yo digo como, ya lo dijiste como 3 veces, ¿sabes? O sea, decirlo más veces no te va a hacer más persuasivo. La tercera cosa que quiero que se queden es que siempre pueden haber mejores argumentos de la cámara contraria, ¿no? A mí me gusta siempre pensar en que el otro equipo es demasiado bueno. Entonces, lo que hago en el prep time es crear un caso extremadamente robusto y que prevenga todas las ideas que se me ocurren. Y ahora pasamos con prep times efectivos. Creo que vamos a acabar todo el taller. O sea, me parece una locura. Prep times efectivos y cómo tomar notas. Aquí tengo unos tips. Primero, sean directos, ¿no? Cuando tienen 1 hora de preparación, eh, lo que tenemos que hacer es enfatizar en que debemos ser lo más eficientes posibles. Y creo que esto es más importante también en el debate universitario, porque no es 1 hora de prep time, sino son 15 minutos de prep time. Entonces, cuando un miembro del equipo está diciendo algo que no tiene mucho sentido, eh, lo que tienen que hacer es respetuosamente, obviamente, decirle como, esto no tiene mucho sentido, como pasemos a otro lado. Porque no todos los argumentos son igualmente fuertes o igualmente sofisticados, ¿no? Entonces, lo que debemos que hacer es ser directos y ser honestos con nosotros mismos y pensar si este argumento es bueno o si es malo. La segunda cosa que quiero que hagan es que tengan una checklist, ¿no? Tengan en claro que tienen que hacer dentro del prep time, como lluvia de ideas dentro de los primeros 20 minutos y después como pensar en caso contrario, etcétera. Esto lo que hace es que tienen mayor control del tiempo de preparación. Lo tercero que quiero que hagan es revisar sus sesgos, porque usualmente muchos de nosotros tenemos sesgos interiorizados, ¿no? Que no nos damos cuenta. Y usualmente esto sirve en emociones donde existe un impacto humano muy fuerte, ¿no? Como eh, esta cámara prefiere un mundo eh, con seguridad que con libertad. Hay personas que probablemente prefieren la libertad y otras que prefieren la seguridad. Lo que debemos que hacer es no quedarnos en nuestro sesgo, ¿no? Hay que interactuar de manera eh, humilde con las otras ideas y hacer un buen debate. Lo cuarto es escoger a un líder. Usualmente es eficiente el hecho de tener una persona o dos personas que terminan dirigiendo el tiempo de preparación, como esta persona hace esto, esta persona hace esto, esto, esto. Porque lo que pasa cuando el tiempo de preparación carece de líder, usualmente es que es poco claro a qué quieren llegar. Y lo quinto es que sean esenciales. Y aquí quiero notar algo que ocurre en los debates de escolares, es que muchas veces dicen cosas que no son esenciales, ¿no? Como por ejemplo, tratan de definir cosas que no requieren de definición, como, no sé, la moción de esta Cámara considera que los hospitales deberían tener más ayuda humanitaria, algo así. Y tratan de definir, no sé, qué son los hospitales o qué es la ayuda humanitaria. O, o sea, cosas que usualmente ya están claras para el juez, no las definan. O sea, definan cosas que pueden estar, pueden ser debatibles. Yo creo que, actually, o sea, ayuda humanitaria puede ser algo que esté a debate porque no es claro cómo se ve la ayuda humanitaria. Es organismos internacionales o gobiernos dando ayuda. Eso podrían definir, ¿no? En vez de definir como los hospitales son lugares como que ayudan a la gente, etcétera. Y también es recomendable, o sea, observar a los buenos oradores, qué hacen realmente. Porque muchos buenos oradores son eficientes con sus palabras. Y quiero que se queden con eso. Decir más cosas no significa necesariamente que digas más cosas en nivel de contenido. Decir más palabras no significa que estés dando al juez más contenido.
porque puedes dar más contenido con menos palabras. Y creo que esto se relaciona mucho con lo que dice Wittgenstein, que es un filósofo que dice, todo lo que puede decirse de manera clara. Entonces, eh, traten de tener en claro la economía de las palabras y usar lo que tienen de tiempo de la manera más eficiente. Algunos consejos para el tiempo de prep. Primero es asegurarse de dedicar los primeros tiempos a tan solo hablar y hacer lluvia de ideas y asegurarse de estructurar esos argumentos al final del tiempo de preparación. Porque cuando usualmente esto pasa, usualmente es que los equipos ponen a hablar y escriben. Y escriben como 5 minutos, 10 minutos, y la idea se corta, la idea deja de fluir. Y eso es un problema muy fuerte. Y creo que también eso se relaciona con la segunda idea, que es evitar escribir notas largas. Yo usualmente, cuando yo empezaba recién, yo escribía todo mi discurso en un papel. Esto es muy malo. Primero porque es ineficiente con el tiempo, pero lo segundo es que es innecesario, porque los buenos debatientes usualmente eh, tienen ideas concretas, ¿no? Entonces, lo que los hace buenos es que son muy eficientes con lo que escriben. Dicen, esto es lo más esencial, tan solo voy a escribir eso. No escriben una nota larga. Entonces, usualmente pueden usar símbolos, etcétera, para que esto sea muchísimo más eficiente. Y lo tercero es que tratemos de preparar en menos tiempo del que tenemos disponible, ¿no? Por ejemplo, en debate universitario, como tenemos 15, no sé, preparamos con 5 minutos, 10 minutos. En debate escolar puede ser, en vez de una hora, preparar en media hora, 20 minutos, 15 minutos, lo que les obliga necesariamente a que sean más eficientes. Y también reconozcan que existen algunas cosas que pueden quitar dentro de los tiempos de preparación que pueden que no sean los más eficientes. Sigamos con herramientas de persuasión. Aquí es muy importante esto de acá. Y es entender que los jueces son humanos y los jueces igualmente cometen errores. Hay jueces que literalmente no notan nada porque no entendieron nada. Y esto es normal. O sea, no piensen que los jueces son superhumanos y saben todo y que van a notar todo lo que dicen. Porque los jueces también son humanos, ¿no? Se puede equivocar muchas veces. Entonces, lo que quiero que se queden acá es que mientras menos esfuerzo tenga que hacer el juez para entenderte, es muchísimo mejor. Y aquí hay una estrategia muy sencilla, y es el flagging o abanderamiento, que es explicitarle al juez qué vas a hacer dentro del discurso o cómo piensas ganar dentro del debate. Y aquí quiero que vean esto de acá. Estos son pequeños caminos a la victoria que los debatientes pueden hacer al inicio de su discurso. Por ejemplo, una moción como esta Cámara considera que los países en desarrollo, las organizaciones de ayuda humanitaria deberían tener prohibido el proselitismo religioso. Una buena introducción de prop, y quiero que noten el aura que tiene esto. Dice algo como, nuestro camino a la victoria en el debate es el siguiente. Explicaremos por qué el cambio en la cantidad de ayuda es bastante pequeño, mientras que la calidad y la coercitividad de la ayuda es mucho mejor bajo nuestro lado. Lo que queda claro para el juez es, mira, este equipo piensa ganar de esta manera y va a hacer todo lo posible para hacer esto. O sea, en cierta medida también hay un patrón, ¿no? Como primero va a explicar por qué el cambio en cantidad de ayuda es bastante pequeño. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es explicar por qué la calidad y la coercitividad de la ayuda es muchísimo menor del lado de proposición. Y aquí se los voy a pasar, o sea, pueden ensayar esto, porque creo que es muy persuasivo. Decir algo como, ganaremos este debate de dos maneras. Primero explicaremos por qué el principio de la libertad de expresión supera cualquier otro argumento práctico y segundo ponderaremos los daños de la radicalización por encima de cualquier daño que Oppo pueda elegir hacer en este debate. O sea, yo digo, y escucho eso y digo, aura, o sea, este debatiente sabe. Pasemos con lo siguiente, que son los fraseos.
siempre es recomendable explicitar cómo tu contribución afecta la dinámica del debate. Por ejemplo, en esta moción, esta Cámara preferiría un mundo sin transporte privado. Eh, la manera en cómo usamos esta herramienta de explicitar cómo funciona nuestra contribución es de la siguiente manera. El quitarle la capacidad de las personas de poder movilizarse libremente en su privacidad es atentar directamente con su capacidad de agencia y de recreación. Ese es el argumento de Oppo. Después lo que hace Oppo es explicitar cómo esta contribución afecta al debate. Esto quiere decir que incluso sí, y aquí la ponderación o el fraseo incluso sí es muy importante, porque asume el peor de los escenarios. Entonces, que incluso si prueba por qué de su lado el medio ambiente y cogestión está mejor, o sigue teniendo un camino a la victoria independiente, que es defender este principio fundamental. Entonces, esto quiere decir que he escuchado que muchos debatientes lo usan. Lo que hace es explicar cómo esta contribución les ayuda o cómo esta contribución afecta a la dinámica del debate. Y creo que muy pocos debatientes hacen esto. Muy pocos debatientes explicitan cómo les ayuda esta contribución del debate o cómo afecta el flujo del debate. Muchos debatientes tan solo dan los argumentos, ponderan y queda a discreción del juez interpretar cómo eso afecta en el debate. Y creo que esto se relaciona con lo anterior, que le estás dando más esfuerzo al juez para interpretar, y eso es malo, porque las interpretaciones son muy subjetivas y muchos jueces terminan dando calls que no les convencen a los debatientes por esta misma razón, porque tienen que interpretar lo que los debatientes han dicho. Entonces, mientras menos interpretación tengan que hacer los jueces, mejor es para ustedes porque así pueden ganar más debates, ¿no? Y pasemos con la segunda herramienta, que es al final de ese discurso, quédense con. Entonces, esto usualmente es muy bueno, porque muchos jueces, o sea, he visto que eh, se sienten como bien cansados después de escuchar como tres discursos. Y esto puede ocurrir, o sea, capaz tuvo un mal día, etcétera. Y lo que usualmente salva a los equipos es esta última parte de esto, eh, al final de ese curso quédese con. Porque eh, es como, algunos jueces asumen que lo que has dicho está aprobado. Eso he visto muchas veces en debates, que eh, dijeron esto y al final tiene como una síntesis y algunos jueces como que no quieren hacer bien su trabajo, tan solo se quedan con esta última parte. Igualmente para los buenos jueces igual sirve, ¿no? Porque capaz hay unas cosas que no traqueó bien o que no anotó bien. Igualmente es muy bueno para en todos los casos en general. Entonces, lo que puede decir un buen prop al final de ese discurso es lo siguiente. Al final de ese discurso, quédense con dos cosas. Primero, que la congestión en nuestras ciudades es un problema estructural que solo se resuelve eliminando el transporte privado. Y segundo, que el daño medioambiental que se genera es irreversible si no actuamos ahora. Y aquí añade al final de su discurso un factor comparativo. Esto es mucho mejor que Oppo en términos de libertad. Y aquí lo que está sombreado en naranja es literalmente la métrica con la cual quiere ganar Oppo. Lo que hace un equipo estratégico en Prop es agarrarse esa métrica y explicarle al juez por qué el equipo de Prop le gana en su propia métrica a Oppo. Esto es literalmente eh, extremadamente persuasivo porque juega con la métrica de Oppo y le gana. La manera en cómo le gana es explicando como, eh, porque la condición de ejercer la libertad es tener los medios para hacerlo. Lo que quiere decir es que no puedes ejercer la libertad si no tienes los recursos para hacerlo. Por ejemplo, tú puedes tener libertad para salir a la calle, pero realmente tenemos libertad si es que en la noche nos van a matar. Entonces, realmente no hay libertad porque no tienes los medios para ejercer esta libertad, ¿no? Esa es la idea de Pro. Entonces, explica cómo esto es muchísimo mejor que Oppo en términos de libertad, porque las condiciones para tener libertad no existen en Oppo, son peores. Una ciudad congestionada limita intrínsecamente la agencia de las personas porque les incapacita su habilidad de movilización, y un medio ambiente degradado expande los daños de la libertad porque conlleva un mundo invivible para todas las personas. Esto me parece extremadamente persuasivo, porque sintetizas todo lo que ha ocurrido dentro del debate
y añade un factor comparativo explicando por qué en términos de libertad le estás ganando a Oppo. Me parece extremadamente genial. Aquí tenemos ciertos ejercicios con casos de estudio. Creo que lo vamos a hacer en la siguiente sesión porque ya no hay mucho tiempo. Pero si desean con practicarlos, igual les voy a mandar como el PPT para que lo chequen. Aquí tengo algunas preguntas que pueden usar, como pensar en cuál es la comparativa, cómo se grafican ambos mundos, qué es un wash dentro de este debate, qué cambia y qué no cambia, cómo puedo ganar donde hay un margen de cambio grande, dónde cambio, cuál es el camino a la victoria, cómo lo pondero dentro de la ronda. Entonces, lo que quiero que hagan dentro de esta semana, porque no nos vamos a ver hasta la siguiente semana, es que se reúnan y comiencen a avanzar como estas preguntas acá. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, que me parece, o sea, la siguiente sesión la dicta Ximena, me parece, y después dicto otra sesión. Entonces, eh, en 2 semanas, o sea, tienen más tiempo todavía. Vamos a ver cómo podemos preparar estas mociones de acá. Esta moción de acá la debatí en el Nacional 2025 y, o sea, me había sesgado porque había un caso muy bueno de campeón mundial. Entonces yo sé que ese mismo caso, pero anécdotas de la vida. Y este de acá me parece, el caso 2 me parece un ejercicio muy interesante porque les implora a pensar en cuál es la alternativa. ¿Qué pasa si es que abolimos la pena por traición a la patria? ¿Qué cambia o qué no cambia? Entonces, eh, traten de practicar esto, responder a las preguntas y dentro de 2 semanas vamos a ver eh, juntos cómo podemos cómo crear el caso para esto. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, como me avisan. Tenemos como unos minutos, así que adelante. Chicos, un pulgar, ¿qué significa un pulgar? Que si hay preguntas o que no hay preguntas o que está bien. Creo que todo bien. Sí, va, eso me parece fascinante. Igualmente, les voy a pasar como, o creo que sí les había pasado, que es el material de Ryan Lafferty, que tiene 9 semanas de talleres, así que también lo pueden revisar. Y nada, creo que